Bien, ¿qué tal amigos de la plataforma Ejecutivos y Noticias? Nos encontramos aquí con el doctor Alfredo Bermúdez, con quien vamos a platicar acerca de la electricidad y las tarifas eléctricas, que es un tema que ahorita precisamente está muy en boga en el país, debido a que por ahí se dio a conocer, doctor, que 10 estados van a entrar a una tarifa preferencial, es decir, se les va a subsidiar la tarifa en verano. Se dice que Baja California Sur no entró en este esquema, pero para entender más cómo se maneja esto de las tarifas a nivel nacional, doctor, es precisamente la entrevista. ¿Cómo es que estamos en Baja California Sur? ¿Realmente no tenemos ningún subsidio? ¿Sí lo tenemos? ¿Por qué no estamos entrando en este esquema que al menos se está manejando en los medios de comunicación? ¿Qué es lo que está pasando? Claro, con gusto. Pues el tema de las tarifas es muy amplio y muy técnico, y además complejo y se presta pues a muchas interpretaciones dependiendo de desde qué cancha se vea, ¿no? Y solo para entender un poquito de cómo funciona el asunto de las tarifas, me gustaría platicar cómo se originan. En 2017 hubo un cambio en la metodología de cálculo y ajuste de las tarifas eléctricas. En la ley de la industria eléctrica ahí se especifican las facultades de la Comisión Reguladora de Energía y entre sus facultades está esto, la expedición de la metodología de cálculo y ajuste de tarifas del suministro básico. Tarifas finales de suministro básico es como se llaman oficialmente, y eso quiere decir todos los usuarios pequeños, ¿no? Entonces, la comisión reguladora pues tiene una metodología publicada que todo el mundo puede conocer, y publica la memoria de cálculo de cómo se especifica cada una de todas las tarifas que tenemos para todas las divisiones tarifarias del país, para todas las regiones del país, ¿no? Y también en la ley de la industria eléctrica hay una mención, bueno, en el artículo 139 me parece que es, donde dice que el Ejecutivo Federal, a través de acuerdo, puede modificar las tarifas que especifique la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, esta nueva metodología se publicó en noviembre de 2017 para entrar en vigor el 1 de diciembre de 2018. Y un día antes, el 30 de noviembre, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, dice, pues las tarifas van a ser las que especificó la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, salvo la residencial, la agrícola y la acuícola. Esas las voy a especificar yo. Y entonces, desde ese momento, es la Secretaría de Hacienda la que determina las tarifas domésticas. Y el papel de la Comisión Federal de Electricidad, que es a quien nosotros le pagamos, es simplemente ejecutar la orden que les llega a ellos de estas son las tarifas y esto es lo que se va a cobrar por cada uno de los conceptos, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el cual están funcionando las tarifas, todas, no solo las residenciales, sino todas las tarifas eléctricas en el país, en el suministro básico. Ahora bien, las tarifas, ¿cómo están clasificadas? Particularmente estas residenciales que son el grueso Sí. a nivel nacional, ¿no? Sí, las tarifas domésticas, de nuevo, a partir de esta nueva metodología que se expidió, cambian los nombres de las tarifas y las categorías, y algunas se reclasifican de lo que conocíamos antes, ¿no? Entonces, la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, publica dos para el suministro básico, DB1 y DB2, pero por el acuerdo de la Secretaría de Hacienda no son esas las que se aplican, sino las de Hacienda, ¿no? Y esas comprende las tarifas 1, que es 1, 1A, 1B, 1C, 1D y 1F en el consumo básico, vamos a decir, y una tarifa de alto consumo, a la cual todo el mundo le tiene miedo, la DAC o la doméstica de alto consumo, donde pues ahí no hay subsidios, ¿no? En las otras, de la 1 a la 1F, hay una aportación gubernamental, mientras que en la DAC pues cuesta lo que cueste y pues los costos están de miedo, la verdad. En Baja California Sur, ¿cuál es la que prevalece? Me platicamos antes de la entrevista que es por regiones, ¿no? Sí, Y por temperaturas. sí, Y eso sí, es sí. precisamente también a veces lo que genera confusión. Sí, así es.
Las temperaturas, y está publicado en el diario oficial de la Federación cómo se asignan. Cada una de estas 1A, 1B, 1C, se van asignando progresivamente. En los lugares de menor temperatura es la 1, un poquito más caliente la 1A, luego la 1B, la 1C, de manera que los lugares más cálidos del país van a tener tarifas 1E y 1F, por ejemplo, ¿no? En Baja California Sur tenemos varias de estas tarifas porque la temperatura no es igual en todo el estado, ¿no? Por ejemplo, en La Paz tenemos la tarifa 1E. En Santa Rosalía me parece que también tienen la 1E. En Ciudad Constitución creo que tienen 1C. En Todos Santos hasta hace poco tenían 1B y 1C. Ni siquiera Todos Santos estaba en la misma, ¿no? Y todo esto se asigna, como decíamos. En Los Cabos. Me parece que Los Cabos está en 1C. Todo esto es con base en las temperaturas medias de verano, ¿no? Entonces hay que hacer pues, un análisis de la información meteorológica de la Semarnat, que eso normalmente quiere decir de las estaciones de Conagua, es la información oficial al respecto, para determinar pues qué temperatura se ha tenido, y el diario oficial de la Federación especifica muy claramente, y si me permiten les leo el párrafo donde dice cómo se calcula esto, ¿no? Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano, en caso de la 1E, de 32 grados centígrados, cuando alcance el límite indicado, o sea, los 32 grados de temperatura media, durante 3 o más años de los últimos 5 de que se disponga la información correspondiente, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis de varios años para ver si esto se cumple, ¿no? Y además, dentro de cada una de estas tarifas hay 2 temporadas. Una que el diario oficial define como temporada de verano, y lo que no está dentro de la temporada de verano se asume como fuera de verano. Esta temporada de verano corresponde a los 6 meses consecutivos más cálidos del año. Entonces se hace una distinción entre cuánto se cobra en los meses de verano, que no son necesariamente los de la estación de verano, sino los de esta definición de verano, y los de fuera de verano. Entonces es lo que muchas veces conocemos cuando entran los subsidios, que aquí en el caso de La Paz es en el mes de mayo hasta octubre, que serían los 6 meses más cálidos, ¿no? O sea que a partir del próximo mes ya comienzan los subsidios en Baja California Sur. Así ha sucedido históricamente. No he tenido yo información que diga que no va a ser así este año, ¿no? Todo debería seguir como ahora quiero entender que estando por ejemplo, en el caso de La Paz, en la 1E, que es de las más altas, sí, el subsidio es mayor. Sí, lo que va cambiando a medida que va uno progresando por estas tarifas, desde la 1 hasta la 1F, es que los bloques de consumo, o sea, me regreso un paso, nos cobran la electricidad en sistemas residenciales en bloques, donde el primer bloque de consumo, vamos a decir, por ejemplo, los primeros 75 kWh de consumo al mes nos lo cobran a un precio. Y del kilowatt hora 76 al 200, por ejemplo, nos lo cobran a otro precio un poco superior. Y así, ¿no? Dependiendo de en qué temporada estemos, puede tener 1 o 2 bloques o 3 bloques tenemos en la 1E fuera de verano y 4 bloques en la de verano, ¿no? Entonces, pues nos cobran progresivamente cada vez más caro en esos escalones a medida que vamos consumiendo más. Entonces, lo que cambia de una tarifa a otra es principalmente el tamaño de los bloques, ¿no? El tamaño de los escalones, el tamaño de consumo que vamos a poder hacer dentro de cada uno de los precios, ¿no? Entonces, aquí lo recomendable en verano, obviamente, pues aunque parezca una ironía, y sé que es difícil para los ciudadanos considerando pues, el calor y que se usa el aire acondicionado, pues sería consumir lo menos posible Claro, los aires acondicionados y los aparatos que consumen mucha electricidad, ¿no? Sí, y ahí creo que nos falta mucha conciencia colectiva al respecto, porque como dices, es bastante obvio que lo que hay que hacer es consumir menos. El problema es cómo le hago, ¿no? No que te subsidie más, ¿no? No, yo creo que el subsidiar más, sobre todo en un entorno como Baja California Sur, donde la electricidad aquí es muy cara, debería hacerse primero, pues, tratar de ser eficiente, tan eficiente como se pueda el consumo.
antes de buscar otras alternativas, porque hay una área de oportunidad muy importante. Por ejemplo, así nomás como referencia, un ventilador grande de pedestal consume como la 10ª parte de electricidad de lo que consume un aire acondicionado de 1 tonelada, ¿no? Entonces, si tenemos la posibilidad de elegir entre prender un ventilador o prender un aire, prendan el ventilador siempre que se pueda, ¿no? Va a ser 1/10 del consumo, ¿no? Los focos, pues creo que estamos más o menos familiarizados. Incandescente, pues a menos que quieran rostizar pollos, no se recomienda, ¿no? Son buenísimos para calentar y muy ineficientes para iluminar. Lo mejor que tenemos en tecnología de iluminación hoy, en eficiencia, es LED, ¿no? Los diodos emisores de luz. Y no sé, hay muchas otras cosas de manera pasiva que podemos hacer con nuestras viviendas, como sombrear las paredes y el techo, ¿no? Árboles, enredaderas, cualquier cosa que podamos hacer para que no le dé la radiación solar directamente al edificio nos va a ayudar de manera enorme, ¿no? Ahora, definitivamente, dados estos parámetros ya establecidos, pues va a ser muy difícil que la 1E la bajen a la 1A o la 1B, ¿no? O sea, pues, eso es imposible. Eso no... Está regido, digo, como está definido ahí en el Diario Oficial de la Federación. Porque luego se dice, bueno, es que le bajen la tarifa, o sea, o la clasificación, eso no se puede dar así. Pues la metodología no especifica ninguna otra manera de hacerlo más que lo que dice aquí. Si de otras maneras se hacen ajustes por decreto, y eso, ¿no? Pues por decreto tal vez. Pero no es real. Pero no corresponde a lo que la metodología diría, ¿no? Y entiendo que pues han habido, si uno revisa en el portal del Senado y algunos otros organismos legislativos, tanto locales como federales, han habido un número de peticiones en este sentido de reclasificación tarifaria muy numerosas a lo largo de la historia. ¿Aquí en el estado ha habido? Yo tengo conocimiento de 2 o 3, cuando menos con anterioridad, que han hecho esta solicitud de reclasificar en tarifa, o sea, mover de tarifa a Baja California Sur entero hacia tarifas con mayores subsidios, vamos a decir, ¿no? Hasta donde entiendo no han prosperado. Pero es un tema recurrente que siempre que vamos a entrar a verano nos acordamos del asunto de los altos consumos, sobre todo en lugares como Baja California Sur, donde los consumos son muy estacionales, donde en el verano son significativamente mayores que lo que tenemos en invierno, los máximos de julio, agosto. Pero con ¿no? todo el subsidio sí se paga más cara la luz en Baja California Sur que en el resto del país, ¿no? No, las tarifas residenciales no especifican dónde está uno, ¿no? La tarifa 1E es la tarifa 1E. Si está uno en Nuevo León, en Baja California Sur o en Yucatán... Lo que cambia es el consumo. Lo que cambia es el consumo, así es, ¿no? La que sí se especifica, y perdón que no he mencionado esto al respecto, es la doméstica de alto consumo, que sigue siendo doméstica, pero... Cada tarifa, la 1, 1A, 1B, etcétera, tienen un límite que se llama de alto consumo. Si un usuario se pasa de ese límite de alto consumo en promedio durante los últimos 12 meses, lo sacan de esa tarifa, vamos a decir la 1E en el caso de La Paz, y lo mandan a la tarifa doméstica de alto consumo. Allí, vamos a decir, el subsidio desaparece, ¿no? ¿Qué es la 1 qué? ¿F? ¿O es arriba de la 1? Se llama DAC, simplemente se llama doméstica de alto consumo, y ahí sí varía de un lugar a otro del país. Es diferenciada, está enunciada para Baja California es una, para Baja California Sur. Hay 9 regiones en el país y cada región tiene su doméstica de alto consumo, pero son muy parecidas entre ellas y altísimas, ¿no? Finalmente, doctor, ¿qué sabes? ¿Qué se puede entender por esto que se está ventilando a nivel nacional, esos 10 estados que van a tener subsidios? ¿Es porque no tenían subsidios o porque los van a reclasificar en las tarifas o es un decreto que les va a bajar el precio? La verdad es que desconozco ahí, no he logrado tener la fuente original de esa información para poder entender bajo qué metodología o bajo qué criterios se están haciendo estas pues mensajes que se han venido manejando en marzo y abril, me parece que es cuando ha estado este tema en los medios y en ojo de todos, ¿no? Yo quiero entender que es una reclasificación tarifaria para algunos de estos sitios, pero repito, no tengo seguridad al respecto. Lo que es cierto es que
Baja California Sur sí tiene, bueno, ya tiene su clasificación de tarifa muy, muy preciso, de que son altas las tarifas, está en la 1E. Sí, la tarifa... Particularmente en La Paz, Sí. y ahorita como me comentaste que en otros municipios es distinto, ¿no? Sí, sí, cada lugar tiene pues una temperatura diferente y en correspondencia a la metodología especificada pues se le asigna una tarifa distinta, ¿no? Entonces, en Baja California Sur pues yo creo que tenemos un rango tal vez de la mayoría de las tarifas domésticas. No estoy seguro que tengamos uno, pero tenemos por ahí 1A, 1B, 1C, hasta 1E con seguridad, ¿no? Y doméstica de alto consumo también hay muchos usuarios en doméstica de alto consumo. ¿Aquí en La Paz? ¿No? En todo el estado, ¿no? Y ahí hay que cuidar ahí Desde luego, o sea, como mencionaba hace un momento, cada tarifa tiene un límite de alto consumo. Por ejemplo, para la 1E son, me parece, 2.000 o 2.500 kilowatts hora al mes. Eso es muchísimo, ¿no? Es un consumo muy alto. Si uno se pasa de eso durante 12 meses, si el promedio de 12 meses se pasa de eso, pues nos mandan a la otra tarifa. Acá en la 1E nos están cobrando el bloque más caro. El más barato anda abajito de $1 por kilowatt hora y el más caro alrededor de 3 y cachito, ¿no? Si nos sacan de esa tarifa, la doméstica de alto consumo está como en 7, desde el kilowatt hora 1, ¿no? Desde el primer kilowatt hora de consumo hasta el último, todos van a ese precio, ¿no? Entonces se nota muy rápido cuando a alguien lo sacaron de una tarifa y lo pusieron en la otra, y eso viene en el recibo, ¿no? Ahí dice en qué tarifa está. Y la única forma es, pues, bajar el consumo. Pues bajar el consumo, ¿no? Así es. Y eso nos beneficia a todos, desde luego a cada usuario en la facturación, pero también hace más barata la electricidad para todos, porque aunque las tarifas residenciales se especifican por este acuerdo de la Secretaría de Hacienda, que tiene un ajuste mensual por inflación, todas las otras tarifas que no sean la agrícola, la acuícola ni la residencial tienen una fórmula muy clara de cómo se calcula